Estamos ahora con la parte de ISR. ¿Qué hay en materia de impuestos sobre la renta con relación a las horas extras? Bueno, el artículo 93, fracción uno y 2 de la ley del impuesto sobre la renta dice que para aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo, lo que reciban por concepto de hora extra estará exento de este impuesto, solamente con una condición. ¿Y cuál es esta? Que ese tiempo extraordinario reúna o cumpla con los requisitos de Ley Federal de Trabajo. ¿Qué es esto? Que no rebase 3 horas diarias ni que se excedan las 3 veces a la semana. Igual, tiene que respetar también estos límites. Si respeta estos límites, esa dosificación de tiempo extraordinario, el trabajador que perciba el mínimo y que se le paguen horas extras respetando los límites, estarán exentas del pago de ISR. ¿Cómo se vería entonces en un caso práctico? Bueno, te muestro a continuación cómo se determinaría. Para efectos de un salario mínimo 2025 de 278.80 pesos, lo tendremos que dividir entre 8. Esto considerando que es una jornada diurna. Esto daría como resultado un costo por hora diario de 34.85 pesos, multiplicado por 2, que es el doble en el contexto de la hora 1 a la 9, quedaría en 69.70 pesos. Por 3, que son las 3 horas máximo en un día permitido para laborar en tiempo extraordinario, quedaría en 209.10 pesos por un día de tiempo extraordinario a razón de 3 horas. Por los 3 eventos permitidos en la semana, quedaría en 627.30 pesos. Si un trabajador labora 9 horas extras cumpliendo la dosificación que establece la Ley Federal de Trabajo, esa hora extras le estarían representando un ingreso de 627.30 pesos. Ahora bien, si de esta cantidad, por alguna situación, le pagaras más por concepto de tiempo extraordinario, pues de suyo, si le pagas más, quiere decir que por alguna situación rebasaste en algún momento ese tiempo extraordinario. Bueno, si rebasas esa cantidad de 627, solamente la diferencia es lo que grabaría para efectos de impuestos sobre la renta. Oye, Conta, pero pues ¿qué no quedamos que a los que perciben salario mínimo no se les retiene absolutamente nada? Sí, es correcto, pero en materia fiscal se maneja algo que es la regla general, nunca estará por encima de la regla particular. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que efectivamente quienes perciben el salario mínimo, artículo 96, primer párrafo, te dice que no les vas a retener absolutamente nada de impuestos sobre la renta. Vuelvo a repetir, trabajadores que perciban el mínimo. Pero la regla particular, que es este caso, los ingresos por concepto de tiempo extraordinario, te dice que solamente, hablando de quienes perciben el mínimo, estará exento el impuesto sobre la renta si es que llegan a cumplir con la dosificación de dicho tiempo extraordinario. ¿De acuerdo? Esa es la regla particular. Motivo por el cual el cálculo te lleva a que solamente por la diferencia se pueda llegar a conceptualizar el pago de impuesto sobre la renta. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos. Con esta explicación, trabajadores que perciben el mínimo. Dudas, preguntas. ¿Vamos bien? Ok, dice Javier, ¿en algún lugar de alguna ley existe que no se le pague tiempo extra o día festivo laborado a un gerente o director? No, siempre y cuando sea y tenga el carácter de subordinado, de trabajador, no hay ninguna disposición que los excluya del pago de tiempo extraordinario. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, si es que también entran en la figura o dentro del contexto de un subordinado. Si no,
entonces no tendrían por qué recibir un tiempo extraordinario. Pero normalmente a ser gerentes, pues cumplen esta subordinación. De alguna manera dependen o reciben órdenes de un superior este tipo de trabajadores. ¿Vale? Entonces, no, Ok, no muchas cala. gracias. Muchas gracias. ¿Eh? No de qué, Javier, a la orden. Ok, ahora, siguiente pregunta. Esto para quienes perciben el salario mínimo. Oye, Conta, ¿y si yo no percibo el salario mínimo, gano más y me pagan tiempo extraordinario? ¿Cómo quedaría en mi caso la remuneración y el cálculo de ISR? A ver, vamos a verlo. Justamente sigue diciendo ese artículo 93 de ISR que quienes perciban más del salario mínimo se consideran exentas esas prestaciones hasta por el 50% de ese tiempo extraordinario. Y otra vez, la condicionante, sí y solo sí, respeten la dosificación de no más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Ahora bien, ese 50% nunca tendrá que ser mayor al valor de 5 veces el valor diario de la UMA por cada semana de servicios. ¿Cómo quedaría o cómo se vería entonces en un caso práctico? Te muestro a continuación. Ahora, se trata de un trabajador que de manera diaria percibe 800 pesos. Si tú divides esos 800 entre 8, que es jornada diurna, el costo por hora es de 100 pesos. Por 2, ya que se remunera el doble, son 200 pesos el costo por hora extra. Multiplicado por 3, que son las 3 horas en un día, son 600 pesos. Por los 3 eventos en una semana, quedaría en 1,800 pesos. La mitad, dice ese artículo 93, que está exento de impuestos sobre la renta. Pero ojo, esa mitad no tiene que ser mayor al valor de 5 veces la UMA diaria. ¿Cuánto es esto? Si multiplicamos la UMA 2025, 113.14 por 5, tenemos 565.70. Y comparamos la mitad que determinamos hace un momento, 900, versus los 565.70, pues es obvio que rebasa dicha cantidad, dicho 50%. ¿Cuál es la cantidad con la cual tendrías que quedarte? 565.70 pesos. Suponiendo que tú pagues horas extras en una semana a razón de 1,000 pesos y percibes más del salario mínimo, esos 1,000 pesos solamente estarán exentos hasta un importe de 565.70 pesos. La diferencia grabará impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Así es como determinas el ingreso grabado y exento de ISR para efectos, perdón, de horas extras para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Muy bien. Seguimos. Oye, ¿y cómo quedaría la determinación de las retenciones IMSS a los trabajadores? Bueno, resulta que para efectos de las retenciones de IMSS, dice Ley de Seguro Social, pues que se deben de cubrir algunos conceptos, hablando propiamente de la cuota obrera. El material solamente se concentra en la retención que le corresponde al trabajador. Aquí no nos vamos a meter con la retención que le corresponda al patrón. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, ¿sale? Y lo que pretendemos en este material es calcular lo que le corresponde exclusivamente al trabajador, ¿sale? Por eso mismo. Derivado de ello, entonces tendremos que conocer, pues, cuáles son esos rubros que componen la retención de cuota obrera. Y son principalmente 5, muchachos, nada más. Son gastos médicos para pensionarios, prestaciones en dinero, invalidez y vida y ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Son esos 4. Oye, ¿y la quinta? Ah, pues mira, la quinta es, por así decirlo, un comodín.
Oye, ¿y por qué un comodín? Ah, porque esa cuota adicional o excedente que estás visualizando ahí depende de si el salario base de cotización sea mayor al valor de 3 veces la UMA diaria. Si fuese mayor, entonces ese excedente se calcula. Si no, pues entonces se omite ese cálculo. ¿Vale? Así de sencillo. Ahora, si tú notas, ¿qué es lo que notas en común en los cuatro conceptos a excepción de la cuota adicional? ¿Qué notas en común en el cálculo, en esta tabla? ¿Qué notan en La, común? que la base es el salario base de cotización. Es correcto, Carlos, muy bien. Los porcentajes, a excepción de la cuota adicional, todo se va directo sobre el salario base de cotización. ¿Vale? Todo se va directo. ¿Por qué hago esta precisión? Porque probablemente en tu software de nómina, en tu sistema de nómina, tú vas a ver sumados estos porcentajes que te estoy desglosando en esta tabla. Es decir, este punto 375, punto 25, punto 625 y 1.125, si lo sumas y lo impactas de manera directa al salario base de cotización, obtienes la retención por concepto de cuota obrera. Y por aparte, muy probablemente ese sistema de nóminas te calcule el punto 40% solo si ese salario base de cotización sea mayor al valor de 3 veces la UMA diaria. ¿Vale? Esa es la diferencia. Lo que tienes tú plasmado en el Excel, que es lo que te muestro, vas a visualizar el desglose tal cual lo tienes en tu lámina, en tu material. Aquí. ¿Sale? Tal cual lo tienes. Obviamente, cuando entremos a los cálculos ya en las proyecciones, te vas a dar cuenta que estas proyecciones van en función a una sumatoria de estos cálculos. Ahora, ¿cómo opera entonces ya en un sistema de nóminas esta determinación? Bueno, primero, vamos a poner el caso práctico de un trabajador al cual se le van a pagar mensualmente 10,000 pesos mensuales brutos. Para ello, se le van a otorgar prestaciones mínimas de ley con un periodo de pago semanal. ¿Por qué es importante visualizar y considerar estos tres datos? Porque de las prestaciones mínimas determinas un factor de integración. Del salario mensual determinas tu salario diario. Y cuando tienes salario diario y factor de integración, tienes salario base de cotización. Y ese salario base de cotización, como te diste cuenta hace un momento, es justamente el que tendrás que utilizar para el cálculo de estas retenciones. ¿Cómo quedaría entonces el cálculo de la retención para ese trabajador? Bueno, si dividimos primero 10,000 entre 30, tenemos el salario diario. Multiplicado por el factor de integración, quedaría en 349.77 pesos salario base de cotización. Sobre esa cantidad es sobre la cual ahora lo vamos a utilizar para determinar cada uno de los rubros. Primero, la cuota adicional o excedente. El valor de tres sumas diarias son 339.42 pesos. Si tú comparas esta cantidad con el salario base de cotización resultante, pues efectivamente el salario base es mayor. Esto da como resultado un excedente. Y dado que estamos hablando que se le va a pagar a este trabajador por periodos semanales, tienes que conocer primero cuánto representa ese excedente a la semana. Por eso se multiplica por 7. A ese resultado le aplicas el punto 40% y el resultado obtenido es la cuota del empleado por este concepto adicional o excedente. Vamos al siguiente rubro, gastos médicos, y decíamos que es directo el salario base de cotización, pero para conocer la retención semanal se multiplica por 7 ese salario y al resultado se le aplica el punto 375% y obtienes la cuota del empleado. Y de manera sucesiva, con los mismos conceptos de prestaciones, invalidez y vida, y ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, vas a aplicar exactamente la misma dinámica. Con esto determinarás ahora justamente
la retención semanal de este trabajador. Para un trabajador que mensualmente percibe 10,000 pesos, se le tendrá que retener por concepto de IMSS semana a semana 58 pesos con 44 centavos. ¿De acuerdo? Esto es lo que le vas a tener que retener por concepto de IMSS semana a semana. Y así es como se determina esta retención de IMSS. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente punto que vamos a abordar es el famoso subsidio para el empleo. Esta parte del subsidio para el empleo es un beneficio de índole fiscal. Antes de continuar, me gustaría conocer si hasta aquí tienes alguna duda o pregunta con referente a esa retención de IMSS. Por favor, en este momento abrimos sesión de dudas, preguntas. Ok, entonces, perdón, tengo duda. Sí, adelante, Brittany, por favor. Para lo del IMSS, entonces eso que nos enseñó en la hoja de trabajo, todo eso de enfermedad y por maternidad, gastos médicos y todo eso, el total de esos es lo que se nos va a descontar del IMSS. O sea, no es como que solo sea una sola, por ejemplo, por enfermedad y maternidad. O sea, a todos se nos descuenta eso. Es correcto, sí, es el concepto. Ok. Seas varón o seas dama. Sí, a eso te refieres, ¿no? Si es varón o es dama, Ajá. sí, es correcto. Sí, Brittany, es Ok. correcto. A todos parejito. ¿Sale? Gracias. No, ¿de qué? Ok, a ver, Karen, adelante, Karen, por favor. Te escuchamos. Gracias, Conta. Buenas noches. Buenas Eh, noches. y mi pregunta es, ¿cuánto es el salario mínimo, como hasta qué tope salarial tú le puedes empezar a descontar el IMSS al trabajador? Ya ve que le contaba ayer de que pues nuestros colaboradores pues trabajan, están en horario reducido, en jornada reducida. Entonces, pues a muchos de ellos no, el sistema ya por default calcula todo, y muchos de ellos no se les descuenta porque no, pues no rebasa un tope, pero yo no sé qué tope. Ah, ok, Entonces, esa es mi pregunta. Hasta, por ejemplo, ¿qué cantidad mínima ellos, se les puede descontar el IMSS? ok. Doy respuesta. Anota, por favor, Karen, si gustas, artículo 36 de Ley de Seguro Social. Ahí tienes la respuesta. Aquí está. Fíjate bien. Ese artículo 36 te dice lo siguiente. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Traducción al español. Si tú tienes registrado a tu trabajador en Seguro Social con 292,54 pesos, entonces, estimada Karen, no le vas a descontar absolutamente nada en nómina al trabajador por concepto de IMSS. ¿De acuerdo? Nada. ¿Por qué? Porque tú en calidad de patrón, dice el artículo 36 de Ley de Seguro Social, vas a correr con el gasto o vas a pagar íntegramente la cuota, la que te corresponde a ti, patrón, y la que le corresponde al trabajador. ¿Vale? Tú vas a cargar con eso. ¿Ok? No, Primer entonces ya punto. entendí todo, sí. Ahora, Entonces por eso bueno, la asociación donde trabajo, pues paga en su totalidad el IMSS. Bueno, a excepción de exactamente, algunos colaboradores que, pues que no están bajo el salario mínimo, que son como a lo mejor los administrativos, dirección o cosas así, pues ya exactamente. no están en otro salario. Ok. Depende mucho, Karen, de cómo tengas registrados a tus trabajadores. Vuelvo a repetir, si tus trabajadores están registrados con esos 292,54, el sistema, cualquier sistema, no te va a calcular absolutamente ninguna retención. Ahora, ¿qué es lo que aconsejan muchos en esta materia? Muchos en esta materia dicen, bueno, es claro y aplicamos a rajatabla el 36. Dijo cuota diaria mínima y son 292,54. Si tú quisieras activar la retención, entonces tendrías, dicen muchos,
súmale un centavo y entonces ponlo con 292.55. Y ahí sí, ya el sistema empezaría a calcular un, una retención de IMSS. ¿Por qué? Porque a partir del 292.55 en adelante, deja de ser salario mínimo. ¿Me explicó? A partir de esa cantidad. Esta postura, en lo personal, yo, yo no la comparto, ¿vale? Yo no la comparto. Y es más, yo no la promuevo en los cursos, por una razón. Si tú estás registrando un trabajador con el mínimo, el hecho de que incrementes un centavo no le va a hacer que gane más del mínimo. Un centavo, muchachos, por favor, sigue siendo mínimo. Sí, por sistema, me queda claro. Por tu sistema de Compact, de NOI, el que tú gustes. Por fórmula aritmética sí te va a llevar un resultado de retención, me queda claro. Pero si le vas a aumentar para que surta efectos la retención, pues auméntale más de un centavo, que valga la pena. ¿Sí me explicó? Esa es mi postura muy particular, pero es válida la postura que, vuelvo a repetir, muchos expositores, muchos profesionales dicen o sugieren de aumentar un centavo. Porque sí, si nos vamos a la literalidad de la norma, a partir de un centavo más, pues deja de ser salario mínimo. Así está configurado. En lo personal, yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Pero si ustedes quisieran Bueno, activar eso, bueno, ya sería decisión de ustedes. Pero sí, y bueno, justamente procede exactamente lo mismo, muchachos, con ISR. Exactamente lo mismo. ISR, artículo 96, primer párrafo, dice que quienes perciben el salario mínimo, 278.80 diarios, no se les retiene absolutamente nada. Y procede exactamente igual, ¿eh? Si ustedes aumentan un centavo, me lo llevan a 278.81, a partir de un centavo, el sistema ya les calcula retención. Otra vez, yo no comparto esa óptica. Por eso es que yo no lo sugiero. Pero también es cierto que muchos en la práctica lo ejecutan así. Y vuelvo a repetir, pues si lo van a aumentar, pues aumentenlo para que valga la pena. Si no, pues así sea un centavo, muchachos, la verdad, no nos hagamos. No hace ni cosquillas un centavo. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo a repetir, ustedes determinarán qué forma y cómo pueden ustedes asentarlo en su nómina. Tampoco les voy a decir, no, no lo hagan porque van a estar incurriendo en alguna sanción. No, porque la verdad es que en la legislación, tanto en ISR como en IMSS, no hay nada que diga lo contrario. Y acuérdense lo que les dije ayer, donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Lo que yo les estoy comentando es un criterio muy personal. Si a mí me dijeran, Conta, aumentale un centavo para que aparezca retención, mijo, mejor yo preferiría aumentarle 100 pesos para que valga la pena esa retención y no un centavo. ¿Sale? Es mi perspectiva, pero acorde a cada asesor y ustedes mismos tomarán su propia decisión. En tu caso particular, estimada Karen, si tú decidirás aumentar ese centavo en tu software o sistema de nómina, te aseguro, por cálculo aritmético, sí vas a tener una retención en ISR, en IMSS, a partir de un centavo, ¿vale? Si tú lo decides hacer así, adelante. No hay tampoco ninguna disposición que te diga lo contrario. De que lo puedes hacer, lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, justamente por eso es que hasta el momento, si tú solamente tienes registrado tus trabajadores con el mínimo, pues por eso no tienes absolutamente ninguna retención. ¿Ok? ¿Dudas? muy ¿Preguntas? bien. De Sí, hecho, Karen. más bien, por ejemplo, el que yo haya tomado el curso fue más bien como para aclarar todas esas dudas que ahorita yo tengo en la práctica. Porque Ah, ok. ahorita así como cuando lo voy narrando, yo voy ir asociando, ah, yo hago esto así, ¿no? Ok, Pero, perfecto. este, o sea, yo más bien fue como para enclarecerme, pues, esas dudas, porque yo, pues, Sí, los claro. trabajos que he tenido han sido de contabilidad general o de otro tipo, de Ah, logística, ok. pero no de nóminas. Entonces, este es mi primer trabajo de nómina
Y yo entro con muchas dudas, así como de ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces ahorita ya estoy Sí. asociando bien el de por qué esto, por qué el otro. Y entonces me digo, bueno, entonces creo que no estamos actuando tan mal. Creo que Muy estamos bien, pasando bueno. perfecto. Así que sí, sí, ya se me están aclarando todas mis dudas. Muchas gracias, Excelente, contador. Karen. No, de qué a la orden. Excelente. Y sí, justamente para eso son los cursos, muchachos. Y qué bueno que lo están aprovechando. Porque sí, justamente cuando damos estos temas, cuando impartimos estos temas, fíjense, empezamos a abordar distintos ordenamientos que así como Karen, les apuesto que más de uno de ustedes tienen eso. Híjole, chin, es que esto yo lo hago y ya me dijeron que no lo debo de hacer, pero ¿por qué se hace? ¿O por qué no se debe de hacer? Y ya cuando empezamos a ver la normatividad, entendemos el por qué sí o el por qué no, ¿vale? Pero está perfecto, Karen, excelente, muy bien, perfecto. Entonces, voy aquí a retomar el chat, a ver con quién nos quedamos, muchachos. A ver, a ver, a ver. Sergio, dice, si el trabajador tiene salario mínimo en SUA, calcula y el patrón paga y en nómina en el software no debe ser calcularlo. A ver, Sergio, ya no entendí. Es decir, lo tienes registrado en el IMSS con el mínimo y en el software de nómina, pues obviamente ya vimos, no te va a resultar absolutamente ninguna retención, pero en el cálculo, en tu autodeterminación, sí hay un importe a pagar. Si a eso te refieres, sí, la razón está justamente en el 36 de ley del impuesto, perdón, de ley de seguro social. Te calcula un importe, ¿sí? Porque si lo tienes con el mínimo, Sergio, tú en calidad de patrón, tienes que absorber el pago de ese trabajador que percibe el salario mínimo, ¿vale? Es por eso, estimado Sergio, ¿vale? Josefina, mi compact me arroja 292.55, un centavo más. Sí, es correcto lo que comentábamos, Josefina, muy bien. Xochitl, en el sistema del SAT sí le sale a retener aunque sea salario mínimo. Fíjate, ahí también hay una situación. Vuelvo a repetir, por cálculo aritmético sí les va a salir un importe a retener y ahorita lo vamos a ver en la calculadora, en el material que traen. Vamos a hacer casos prácticos. Y ustedes van a ver que por cálculo aritmético sí les va a salir un importe a retener, pero el hecho que por cálculo aritmético se determine un importe no quiere decir que lo deban de retener, ¿de acuerdo? Porque la disposición, vuelvo a anunciar, impuesto sobre la renta, artículo 96, primer párrafo, y ley de seguro social, artículo 36, dicen que los de mínimo no se les retiene nada. Oye, aunque por cálculo aritmético me determine algo, sí, aunque por cálculo aritmético resulte algo. ¿Sales? Contador, en cuestión de ISR se descuenta. Si es mínimo, no, Amaya. Si es mínimo, no. ¿Vale? Xochitl, ¿cómo le hago en ese caso? ¿En qué caso, Xochitl? Me perdí un poquito. Ok, cuando te sale en el SAT, por cálculo aritmético, pues ponle cero. No le retengas absolutamente nada, Xochitl. Josefina, a mí no me arroja descuento IMSS con un integrado de 292.55. Josefina, ¿qué software estás utilizando? Sería interesante ahí compartir esa experiencia. ¿Qué software está utilizando Josefina? ¿Vale? Porque normalmente los que me han tocado a partir de un centavo ya empiezan a retener. ¿Vale? Luis Emilio, si quiero saber cuánto pagó del trabajador por mes, modifico en vez de 7 es 30 o 30.4. Mm, ¿A qué te refieres ahí, Luis Emilio? ¿En qué concepto? ¿Me ayudas, por favor? O igual si quieres abrir tu micrófono, adelante, por favor. Sí, Ahí bueno, está, Luis Emilio. Buenas tardes. sí, para saber, por ejemplo, cuánto se le descuenta de IMSS mensual al trabajo. En la parte mensual. Ajá, Igual tendría que ser por 30, estimado Luis. por 30. ¿Vale? Seguimos con el factor de 30. ¿Sale? Ok. Ahí más o Ah, menos, otra vez. perdón, sí, adelante, Luis. De los fundamentos para saber los porcentajes de, de enfermedad, maternidad, retiro, cesantía, en edad avanzada y vejez. Ok, mira, ahí los tienes en tu material, Luis. Aquí están. Sí. Tienes en la última columna los fundamentos legales de cada uno de los rubros. Muy ¿Vale? bien. Ahí Muchas están. ¿Vale? No te preocupes. A la orden.
Ahí en su material, por eso se los pongo para que lo tengan como fuente de consulta posteriormente, ¿vale? Xochitl, conta, en el pago provisional me sale retención al trabajador de salario mínimo. Pero me dicen que le ponga 0 en lugar de lo que el programa me da como resultado. ¿Está bien o no? A ver, aquí ya me perdí un poquito, Xochitl. ¿Puedes abrir tu micrófono tantito, por favor? Explícame un poquito a qué te refieres. Porfa. No tengo micro. Ah, ok. Bueno, a ver, voy a tratar de entender ahí la consulta, Xochitl. A ver, si el pago provisional te sale retención o que debes de pagar una retención de ISR por sueldos y salarios a un trabajador que tienes registrado con el mínimo, entonces el error, Xochitl, viene desde tu timbrado de nómina. Tienes que revisar cómo estás timbrando tu nómina, porque en tu nómina, si aparece una retención a un trabajador con salario mínimo, entonces esa nómina está mal timbrada. Artículo 96, primer párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, si te dicen que le tienes que poner 0 en ese pago provisional, aguas, porque en lo sucesivo el SAT te puede mandar en meses posteriores un correo que diga más o menos así: estimado contribuyente, detectamos diferencias en el mes fulano de tal entre lo que timbró y lo que nos reportó en sus declaraciones. Le invitamos a que presente las declaraciones correspondientes con la información real y subsane las inconsistencias encontradas. Y pues ya vas a tener de suyo, con un pie y medio adentro, una multa, estimada Xochitl. Revisa muy bien tu timbrado de nómina, ¿sale? Que es justo lo que vamos a ver ahorita a continuación, Xochitl. Aguántame tantito, voy para allá con el subsidio, ¿sale? Ok, déjenme avanzar tantito, muchachos, y ahorita retomo las consultas, ¿vale? Sigo avanzando. Ustedes vayan las escribiendo mientras voy avanzando, ¿sale? Aguántenme tantito. Subsidio para el empleo. ¿Qué es esto? Esto, muchachos, es un beneficio fiscal. Ahora sí, entramos a la parte fiscal. Un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores que son remunerados con bajos ingresos. ¿De acuerdo? Y va a aplicar para quienes son sueldos y salarios y en algunos casos en particular, no en todos, para quienes perciben o más bien se les calcula el impuesto sobre la renta bajo el concepto de asimilados a salarios. Vuelvo a repetir, no son para todos, solamente para casos en particular, y son los que enuncia el artículo 94, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solamente a ellos les aplica este beneficio de subsidio para el empleo. No es para todos, ¿vale? Ahora bien, dentro de la mecánica de cálculo, les comento que se actualizó el año pasado en el mes de mayo. Y en el mes de mayo se emitió un decreto que dice que esta mecánica va a considerar efectivo el subsidio para el empleo hasta por el monto igual de ISR a cargo. Anteriormente lo que se estilaba era que si el subsidio era mayor al ISR, esa diferencia se le pagaba al trabajador. Hoy por hoy se quita esa figura y ya no le vas a pagar un concepto adicional por subsidio al trabajador. Ya no. Lo que va a suceder es que, ejemplo, si tienes un subsidio de 100 pesos y tu retención es de 90 pesos, tu subsidio será efectivo hasta por la cantidad igual de ISR a cargo, 90 pesos. Oye, conta, ¿y esos 10 pesos? Pues esos 10 pesos no se los lleva absolutamente nadie, ¿de acuerdo? Motivo por el cual es importante considerar esta mecánica o dentro de esta nueva mecánica cómo opera este subsidio para el empleo. Segundo punto, hay una cuota mensual fija, ¿de acuerdo? Cuota mensual fija, subsidio para el empleo. Pero si esta cuota fija la quieres aplicar a un periodo semanal o quincenal, tienes que sacar una proporción. ¿Cómo? Y fíjate, aquí sí, dado que estamos hablando en materia fiscal, lo que yo te decía ayer, aquí se aplica el factor del 30.4. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando de cuestiones fiscales. Fíjate bien, el decreto te dice que esa cuota mensual
de subsidio para el empleo, la tendrás que dividir entre 30.4. Al Pues resultado para lo vas a completar la multiplicar, cantidad fija al mes. perdón, creo que por ahí activaron un micrófono, ya no alcancé a ver de quién era. ¿Querían comentar algo? Ok, sigo. Entonces decía, de esa cantidad que resulte de dividir la cuota mensual de subsidio para el empleo entre 30.4, a su vez la van a multiplicar por el número de días del periodo que van a pagar ustedes. Si van a pagar una nómina semanal, multiplican por 7. Si van a pagar una nómina quincenal, multiplican por 15. ¿De acuerdo? Y eso es justamente el resultado que van a aplicar a sus periodos de pago. ¿Cómo se ve? Hasta el 31 de diciembre de 2024, esa cuota de subsidio para el empleo mensual era de 390.12. Del 1 de enero al 31 de enero de 2025, la cuota aumentó a 474.95. Y a partir del 1 de febrero 2025 y hasta el 31 de diciembre 2025, la cuota mensual es de 474.65 pesos mensuales, cuota fija. Y se aplicará a aquellos ingresos que sirvan de base para cálculo de ISR de 10,171 pesos mensuales. ¿Dale? Ahora bien, oye, ¿y si yo pago semanal, Conta, cuánto de subsidio para el empleo puedo llegar a considerar? Bueno, tendrías que dividir 474.65 entre 30.4 y eso te da como resultado 15.61. A esa cantidad, si pagas un periodo semanal, la multiplicas por 7 y el resultado 109.29 es lo que máximo en esa semana o en una semana podrías aplicar por concepto de subsidio para el empleo. ¿Vale? Así es como tendrías que considerarlo de acuerdo al tipo de periodo de nómina que vas a pagar. Vamos a hacer un caso práctico o casos prácticos en tu material, ¿vale? Dirígete ahora, por favor, a la hoja de cálculo que dice SPE. Y todo lo que hemos visto hasta este momento se concentra en todo esto que vamos a ver a continuación, muchachos. ¿Vale? Ahora, antes de continuar, déjenme abrir por acá un archivo que lo vamos a necesitar ahorita. Denme un segundito. Que es para determinar este impuesto sobre la renta. Y les voy a enseñar cómo determinar este ISR por cada periodo. ¿Vale? En un segundito, déjenlo abro para que lo podamos trabajar. Ok, estas tablas que voy a mostrar a continuación son las que ustedes tienen en su material en el papel de trabajo, ¿sale? En su Excel, en la primer pestaña de su archivo, ¿ok? Las que les dije, estos son para efectos de determinar cálculos semanales o quincenales, ¿sale? Ok, les muestro cómo vamos a operar esta calculadora. Esta calculadora les va a ayudar para que ustedes puedan llevar a cabo proyecciones de nómina, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Aquí en la celda A13, ustedes van a poder determinar o asentar el importe de sueldo mensual bruto. Esta sección que dice prestaciones contempla prestaciones mínimas de ley, ¿de acuerdo? Y con su respectivo factor de integración. Dependiendo de lo que ustedes pongan como percepción mensual bruta, será la determinación del salario diario y salario base de cotización, lo que a su vez determinará el cálculo de IMSS e ISR respectivamente.
y esto a su vez determinará el total a pagar neto que aparece en sus recibos de nómina. Otro punto que tienen también que considerar es que dependiendo de la periodicidad que ustedes definan o decidan hacer, como caso práctico, si ustedes despliegan la barra o la lista de opciones, si es el periodo semanal o quincenal, como ustedes quieran hacer el cálculo, tendrán que seleccionar el periodo respectivo. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer un cálculo aquí como caso práctico de un periodo quincenal. Aquí en la celda A13 voy a poner un caso de un trabajador que gana 15,000 pesos mensuales brutos. Esto lleva a un salario diario integrado de 500 pesos y a un salario base de cotización de 524.66 pesos. De esto voy a considerar primero el cálculo de ISR. ¿Cómo lo calculo? Percepciones. ¿De dónde sale esta cantidad de percepciones? Resulta de multiplicar el salario diario por el número de días del periodo, en este caso 15. ¿Sale? Ahora bien, aquí si tú notas en la celda B1, el salario vigente corresponde a 2024. Aquí tú tendrás que ir actualizando año con año el salario mínimo vigente. Para 2025 recuerda que son 278.80. ¿Sale? Ahí ya lo actualizamos. Ok. Percepciones. Límite inferior. Esas tablas que yo te puse en tu material se encuentran en el anexo 8 de resolución miscelánea fiscal vigente. Aquí, por ejemplo, está la tarifa que corresponde a 7 días de periodo en pago, pero yo necesito la de 15 días, que es este, que es el periodo que estoy calculando. Ahora, la estructura es límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. ¿Ok? ¿Cómo operaría esto? Bueno, del total de percepciones, lo voy a tratar de encuadrar entre un límite inferior y un límite superior. Si estoy hablando de 7,500, entonces yo tengo que encontrar en qué rango se encuentran esos 7,500. ¿En dónde quedarían? Pues quedarían aquí, en este quinto renglón. ¿Sale? Límite inferior, ¿cuál sería? 6,382.81. 6,382.81. Porcentaje. El porcentaje corresponde a la última columna, 17.92. Cuota fija corresponde a la tercera columna, 583.65. Oye, ¿corresponde o le corresponde subsidio para el empleo? Regresamos al material. Y recuerda que los ingresos mensuales que sirven de base son hasta 10,171. En mi caso, los ingresos son de 15,000 pesos. Entonces, subsidio para el empleo no le corresponde. La retención de ISR sería de 783.85 pesos. Vamos con el cálculo de IMSS. Aquí si tú notas los porcentajes que van directo al salario base de cotización, ya lo sumé y lo separé del punto 40%, ¿sale? Más o menos así es como lo vas a tener en tu programa de nómina, ¿ok? Entonces, aquí pues ya determino mi primer cálculo de 186.91 pesos, ¿sale? Segundo cálculo, el valor de 3 veces la UMA es mayor al salario base de cotización. No, es menor. Entonces, aquí sí hay un excedente. Excedente que es de 185 pesos y por el número de días de periodo a pagar son 2,778. Multiplicado y aplicándole el punto 40%, por la cuota excedente hay 11.11 pesos que hay que adicionar a este cálculo. Esto me lleva a tener una retención quincenal de 198.2 pesos de este trabajador. ¿Cuánto ganaría neto en una quincena? 6,518. Y netos al mes quedaría con 13,036 pesos, .25 pesos. Eso es lo que se estaría llevando este colaborador. ¿Sale? Ahora bien, lo siguiente que vamos a realizar son los casos prácticos de 5 compañeros
para poder ejercitar esta calculadora. ¿Sale? Entonces, en este orden de ideas, vamos a considerar pues 5 voluntarios, quienes quieran que hagamos este caso práctico, y todos les invito a que lo hagamos a la par. ¿Sale? ¿Quién dice yo, muchachos? ¿Quién quiere el primer caso práctico? A ver, Luis Emilio. Aquí dice Luis Emilio. A ver, Luis Emilio, prende tu micrófono, por favor. Sí. Vale, perfecto. Luis Emilio, primero, ¿de cuánto en sueldo mensual bruto quieres que lo hagamos? Bueno, aquí tengo un caso donde el sueldo es quincenal la nómina y su sueldo es por 4.342. 4.342. A ver, regálame el mensual, por favor. Eh, es que es variable porque tiene en la segunda quincena, tiene sueldo, comisiones, y aquí, bueno, la duda que tengo, porque calcula en la primera quincena un subsidio. Y ya en la segunda quincena, como excede, ya no calcula subsidio, y en percepciones aparece como un ICR ajustado por el subsidio, y en deducciones dice ajuste subsidio causado, y es la misma cantidad. Y aquí ya nada más me retiene el ICR. Bueno, es que probablemente ahí, Luis, tengas esa nómina con incidencias. Y Ajá, aquí no vamos a hacerla con incidencias, Luis. Aquí es en el supuesto en donde vas a contratar a alguien y necesitas conocer cuánto le vas a pagar. Lo que tú ya tienes en esa nómina ya estructurada ya son incidencias, ya son comisiones, ¿vale? Entonces, ahorita no nos vamos a meter con eso, porque ya es sobre la marcha, Luis, ¿vale? Y eso ya pues se convierte en una asesoría en particular. ¿Sale? Esta calculadora está diseñada para que tú proyectes cuánto le vas a pagar neto a tu trabajador que vas a contratar. Si me estás hablando de ese caso que tienes, Luis, está sencillo el determinar su salario mensual. Fíjate bien. A ver, ¿cuánto dices que tiene en sueldo? Quincenal. en la primera quincena tiene 4.342. A ver, sueldo nada más, ¿eh? No, no sumes la parte de las comisiones, solamente el sueldo. No es el puro sueldo, en la primera quincena tuvo nada más sueldo. Ok, ¿cuánto? En percepciones, no neto, percepción. ¿Cuánto? Las deducciones, No, no, eh, no. Percepción nada más, no neto. Percepción nada más. ¿me escucha? Sí. A ver, ¿cuánto es? 4.342. 4,342. Ok, 4,342. Sale, es una nómina quincenal. Sí. Si dividimos esto entre 15, nos da 289.46 pesos diarios. Multiplicado por 30 para determinar el sueldo mensual, estamos hablando de un sueldo mensual de 8,683.99 pesos. ¿Sale? Esa es la cantidad mensual, Luis. ¿Ok? Vamos a jugar con esos importes. A ver, primero, 289.47 pesos son diarios. ¿Sale? 303.74 es tu salario base de cotización si consideramos prestaciones mínimas de ley. Ahora bien, ¿cómo quedaría el ISR? Primero, ¿cuánto es a nivel percepción? Percepción, recuerda, salario diario por el número de días de periodo a pagar, que son justamente esos 4,342. ¿Cuánto correspondería de retención de impuestos sobre la renta? Vamos a ocupar otra vez nuestras tablas y ahora consideramos dónde encontrarías esos 4,342. Quedarían aquí en el tercer renglón. ¿Vale? Límite inferior, 3,124.36 pesos. Porcentaje, 10,88. Cuota fija, 183.45 pesos. Pregunta, ¿corresponde subsidio para el empleo? De acuerdo a este
dato que nos comparte el compañero Luis sí correspondería. ¿Cuánto? Vamos al material y tenemos 474.65 entre 30.4. Al resultado lo multiplicamos por 15. ¿Por qué? Porque es el número de días del periodo que vamos a pagar. Entonces, subsidio para el empleo serían 234.20 pesos. ¿Cuánto le correspondería de retención de impuestos sobre la renta? 81 pesos con 73 centavos. IMSS, ¿cómo quedaría la parte del IMSS? Aquí en la primera fase del cálculo quedaría con 108. Aquí si tú notas, en la segunda fase, con esos datos que nos compartió el compañero Luis, ya tenemos un número negativo. Y en estos cálculos no podemos tener números en negativo. Entonces, el cálculo tendría que ser en cero. ¿Por qué? Porque el salario base de cotización es menor al valor de 3 veces la UMA. Entonces, el factor del punto 40 aquí no procede. ¿Vale? Entonces, con esto nos quedamos con una retención de IMSS de 108.21 y una retención de ISR de 81.73. El neto a pagar, ojo, vuelvo a repetir, sin comisiones, quedaría en 4,152.06 pesos. ¿De acuerdo? Este trabajador neto, sin contar comisiones ni algunos otros conceptos adicionales, percibe netos 8,304.12 pesos. ¿Vale, Luis? Eso es lo que estaría considerando si no aparecieran esas comisiones en ese recibo de nómina. ¿Sale que vale? Ok, perfecto. Creo que ya se nos fue Luis. Ah, sí, aquí Ahí está. sigue Luis. Ok, perfecto, Luis. Excelente, muchas gracias. Vámonos con otro caso práctico. ¿Alguien más, muchachos? ¿Quién dice yo? Yo, A un ver, sueldo Brittany, perfecto. bruto de 9,000. 9,000 pesos brutos. Ok. Periodo quincenal o semanal. Quincenal. Quincenal. Ok. Sale 9,000 pesos. Ay, perdón, le puse 90. Mira. Ahí está. Sale 9,000 pesos. ¿Cómo quedaría este importe? Quincenal. 300 pesos diarios. 314 salario base de cotización. Percepciones de 4,500. Vamos a aplicar las tarifas del periodo quincenal. Sobre 4,500, ok, quedamos en el mismo renglón, no se mueve. Y si son 9,000 pesos, subsidio para el empleo tampoco se mueve. Vamos a revisar el cálculo de IMSS. El cálculo de IMSS igual quedaría tal cual porque sigue siendo menor el salario base de cotización al valor de 3 veces la UMA. Esto daría como resultado un total a pagar de 4,288.93 y un neto mensual de 8,577.87 pesos. ¿Vale? Ok, entonces para el IMSS, bueno, cambiaría cuando el sueldo es mayor que el valor de 3 veces la UMA. Ahí Cuando, aplicaría el 40%. exacto, cuando el salario base, el salario base de cotización, Brittany, Ajá. sea mayor a estas 3 veces la UMA. Sí, es correcto. Ok. ¿Vale? Gracias. Solamente ahí activas la diferencia. Solamente ahí. ¿Vale? Ujú, gracias. No, ¿de qué, Brittany? A la orden. ¿Alguien más, muchachos? ¿Otro más antes de Yo, avanzar? Ivonne, adelante, Ivonne. A ver, coméntame, sueldo mensual, bruto, sueldo mensual, 11,760. 11,760. Sale. ¿Periodo Pero semanal o quincenal? vacaciones ya son 16 días. Ah, muy bien, perfecto. A ver, 16 días. Ujú, ¿Prima y aguinaldo se mantienen? sí, Súper. ¿Periodicidad quincenal o semanal? quincenal. Ok, sale, vamos a calcularlo. Percepciones, 5,880 quincenales. A ver, vamos a ver si se mueve. Sí, y aquí ya nos mueve a un cuarto renglón. Vámonos por acá. Límite inferior, 5,490.76. Ujú. Ok, porcentaje del 16%, cuota fija, 4,41. Y aquí pues ya excedemos el límite para otorgar subsidio para el empleo. No quedaría. Y aquí, ahora sí, lo que comentaba hace un ratito Brittany,
Entonces, aquí si activamos la diferencia entre el salario base y el 3 veces la UMA, y quedaríamos con una retención de IMSS de 151.30 pesos, 503.28 en retención de sueldos y salarios, ISR, y un total a pagar quincenal neto de 5,225. Percepción mensual neta, 10,450.85. Ok, ¿Sí? sí, gracias. Súper, perfecto, Ivonne. Al contrario, gracias a ti. ¿Quién más, muchachos? Profesor, una duda. Sí, adelante, Shell, por favor. Semanal, nada más le cambian la periodicidad a semanal. Es correcto. Tablas de ¿Quieres IR hacer un caso práctico? Tú dímelo y aquí lo desarrollamos si quieres, ¿vale? Está bien. A ver, tú dime el importe bruto mensual, tú ponlo, el que tú quieras. Mm, los 12,000. 12,000, vale. Prestaciones mínimas, primer año, Sí. vale. Entonces cambiamos de vacaciones a 12, sale. Y dice Shell, vámonos con un periodo semanal. Ok, ¿cómo quedaría esto entonces? Ahora ya no utilizamos las tarifas quincenales, vamos a las tarifas semanales, ¿vale? Esta del periodo de 7 días. Vamos para allá. ¿Cómo quedaría? 2,800, ¿dónde quedaría aquí? Quedaría aquí en el cuarto renglón, ¿no? 2,800. Límite inferior, 2,562.36. Porcentaje, 16%. Cuota fija, a ver, espérame tantito. Ok, sí. Cuota fija, 205.80. Subsidio para el empleo, no, no tenemos. Aquí, en cálculo de IMSS, ok, quedaría tal cual, tampoco se mueve, no hay nada que moverle. Ok, Shell, aquí entonces lo único que vamos a mover en la celda A14 es el factor de S2, porque dado que estábamos con periodo quincenal y ahorita ya estamos semanal, entonces le ponemos 4 por las 4 semanas del mes, ¿vale? Entonces, tenemos percepción 2,800, retención de ISR 243.82, retención IMSS 72.03 y un neto a pagar de 2,484.15. Al mes te representan 9,936.60 pesos. ¿Vale? Eso es lo que tendrías en neto a pagar, Michelle. ¿De acuerdo? Puede hacer ¿Dudas? ¿Preguntas? el cálculo del salario mínimo sobre esa tabla. Con el semanal, Ángel. Sí, semanal o quincenal, como sea. Vale, vamos a hacerlo. Sí, con todo gusto. A ver, tú mismo, regálame cuánto quedaría al mes, Ángel, con el salario mínimo. Bueno, aquí según con el salario mínimo, 3,733.95 quincenal. No, mensual. Acuérdate, vamos siempre el mensual, ¿vale? Ahí tienes que alimentar el mensual. ¿Cuánto quedaría el mensual? Ah, bueno, mensual. Ajá. 30.4. Sí. ver, Sería por 30.4. a ver, Ángel, compañeros, ¿qué le decimos a Ángel? Por ¿Cómo quedaría 30 días. ahí? 30 días. El salario diario por 30. Es correcto, por 30. Es correcto, por 30. Usado ahí, Ángel, ¿vale? Es por 30. Sí, 7,467.90. No, nota eso. A ver, revise ese cálculo, por favor. ¿Quién le ayuda, Ángel? 8,364. Perfecto, Ivonne, muy bien. Por favor, coméntanos, ¿cómo sacaste esos 8,364? 278,80 por 30. Es correcto. ¿Por qué 278, Ivonne? El salario mínimo vigente. Muy bien, perfecto, excelente. ¿De acuerdo? Ahí vamos tomando nota, Ángel, por favor. Ok, sí, Esos sí, sí, dos. me agarré el salario mínimo anterior. Es, muy bien. Ahora, vamos entonces con el cálculo. Fíjense bien, ya estamos con salario mínimo en periodo semanal. ISR, retención, 1,951.60. A ver, ¿dónde quedaría? Quedaría aquí en el tercer renglón, ¿no? Con un límite inferior,
de 1,458.04. Porcentaje 10.88, cuota fija 85.61. Y decíamos, si queremos aplicar subsidio para el empleo, pues tenemos que tomar la cuota mensual del subsidio, 474.65, entre 30.4 por 7, porque estamos hablando de un periodo semanal, 109.29. Vamos con el tema de IMSS. Tema de IMSS. Los porcentajes aquí arriba en el primer cálculo no se mueven. Aquí nada más ponemos 0 porque decíamos no podemos tener números negativos. Sale y quedaría con 1872.94. ¿Sí? ¿Quedaría así, muchachos? No, tendrá que quedar 1951.60. Eso, muy bien, Carlos, perfecto, muy bien. Carlos, coméntanos por qué. Porque no hay retención para los mínimos. Es correcto, Carlos, muy bien. No hay retención. Oye, Conta, pero pues ¿a poco no sale un resultado aritmético? Que era lo que yo les decía, ¿eh? Por cálculo aritmético sí van a llegar a un resultado, pero dado que estamos hablando del salario mínimo, muchachos, 0 en ISR a cargo, 0 en retención, no deben de retener absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Sale? Aguas con Entonces, esos cálculos. Sí, Ángel, por favor, adelante. entonces en el CFDI por cuestión de sueldo, perdón, por cuestión de retención de ISR es 0. Exactamente, sí, es 0. Ahí no le pones nada. Fíjate, por cálculo aritmético, Ángel, como lo puedes ver, sí te va a dar un resultado aritméticamente, pero eso no quiere decir que lo debas de plasmar en tu comprobante o en el cálculo, ¿sabes? Por No, justamente esto. en el comprobante no plasmo ni el ISR ni el subsidio, entonces. No, es correcto, nada. Porque fíjate, sigue una lógica. A ver, el subsidio, acuérdate que es un beneficio que neutraliza el efecto de la retención de impuestos sobre la renta. Y si no hay retención de ISR, ¿a qué le vas a restar entonces el subsidio? Sí, a lo mejor estamos un poco, bueno, yo estoy contaminado por como se hacía antes, ¿no? Exactamente. De Sí, que, es aquí justamente la diferencia en esa dinámica. E inclusive, Ángel, con la parte anterior, en la mecánica anterior, también se debía destilar así. Si tú manejabas salarios mínimos y por esa tablita, esa tarifa que teníamos en el decreto de 2013, me parece, sí, también, aunque te saliera por cálculo aritmético un resultado, salario mínimo, ¿eh? Salario mínimo, nada. pero el subsidio sí aparecía. No, ¿por qué? Ese es el punto, ¿por qué? Porque no retenías nada. Vuelvo a repetir, Ángel, salario mínimo. Ojo, salario mínimo. Sí, ¿Vale? entiendo, pero bueno, yo me acuerdo, ¿no? Ajá, Bueno, tal vez no era salario mínimo, eran salarios un poquito arriba del mínimo. exacto, sí, Y, un poquito. y como el subsidio era, sí era una cantidad, o sea, no era hasta el tope del ISR, Exactamente, sino que sí. era una cantidad superior, ahí Exacto. generabas un ISR a favor, ¿no? Exactamente, sí, ya lo entendiste. Exactamente, eso era antes, ¿vale? Así es. Sí, y ya con esta nueva dinámica, sí, probablemente pueda existir esa confusión. Pero sí, Ángel, es exactamente esta dinámica, ¿sales? Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué, Ángel? A la orden, un placer. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Ahora sí. Yo, Ivonne, ¿qué pasa? Ah, sí, perdón, Laura, adelante. eh, perdón, contador, en mi caso, yo revisando ahorita los recibos de nómina, sí Ajá, tenemos el salario integrado mínimo, el de 292. ok. No hay una retención de IMSS, pero sí están haciendo retención de ISR. ¿Qué pasa en esos Ups, casos? pues cancela esas nóminas, Laura, y a corregirlas. No tiene que aparecer absolutamente ningún ISR a cargo. ¿Cuánto les están descontando ahí, Laura? No más para dato Sesenta y informativo. seis, Ups, 66 pesos. ok. ¿Qué tipo de periodicidad? ¿Quincenal o semanal? Quincenal. Ups. No, sí, a corregir esas nóminas, Laura. ISR no. Ojo, sí, solo sí, Laura.
esas nóminas solamente se queden con la percepción, ¿eh? Solamente con la percepción. Si hay conceptos Ajá. adicionales a la percepción, y por percepción me refiero a cuando multiplicas salario diario por el periodo que estás calculando, a eso me refiero con percepción. Si hay, Ujú, ujú. y si hay conceptos adicionales, entonces probablemente esos 66 pesos vengan por esos conceptos adicionales. Si no hay conceptos adicionales, Laura, esas nóminas están mal. ¿Vale? No, no hay ningún concepto adicional, solo son los Entonces, sueldos. entonces me mantengo en la postura. Sí hay que recalcular esas nóminas y volver a timbrarlas, ¿vale? Ok, Y, gracias. y en Sugerencia. el Sí, caso de Laura, había que recalcularlos antes del 31 de marzo para que sean deducibles. bueno, aquí corrígeme, Laura, y corrígenos aquí, Ángel, y a mí. ¿Estas nóminas que dices son de 2.25 o de 2.24? Bueno, estoy viendo 225. No sé Ah, si ok, perfecto. sea Sí, también error 2024. ok, bueno, yo te sugeriría, y casi estoy seguro que también 2.24. Espero equivocarme, pero si quisieras actualizar 2024, ya no podrías ahorita porque ya excediste el tiempo para corregir 2024. Tenías hasta el mes de febrero, lo que comparte el compañero Ángel, ¿sale? Pero si es 2025, tienes chance todavía, ¿sale? Trata de Ok, corregirlo lo que venga de enero a la fecha y de aquí para adelante, ¿vale? Esa sería mi ok. sugerencia, Gracias. ¿ok? Buenas noches. Víctor, adelante, buenas noches. Complementando lo que dice la compañera, ¿no, Ajá. no podría ser que sus tablas no estén actualizadas del cálculo del ISR? Podría ser, Está, pero recuerda que desde 2024 y 2023 inclusive no han cambiado, no se han actualizado las tarifas. no, Seguimos pero pudiera ser con los que se trajera de tiempo atrás y se ve, es que mire, lo que pasa que en algunas ocasiones yo me tocó ver eso Ajá. y pues nunca actualizaban las tablas, así venían, yo trabajaba Mm, el sistema COI, ok, perdón, ok, ok. NOI. Entonces, ahí resultó que pues nunca las actualizaban, pues. Oh, Entonces, entiendo. por eso es que luego a veces da como que a retener pues al trabajador. Y por eso. Ah, ok. Ah, Pudiera ser, mira, digo. No, buena no, que no, sugerencia, Víctor, te agradezco. quiero entender de esto que estamos viendo. No, ¿Sí? así de sencillo. Sí, ya te lo dije. Ok, Ok. sí, muy bien, Víctor, sí, te agradezco. Y Fíjate, no, pudiera no ser, había tomado en cuenta. digo, habría que la compañera pues revisar sus tablas, ¿no? Si están bien Ah, mira, actualizadas y pudiera ser que por ahí venga haciéndole un cálculo, pues incorrecto. incorrecto Fíjate, exactamente. no había considerado eso. Digo, y qué bueno, gracias por la retroalimentación, Víctor, porque fíjate, yo doy por hecho que ya todos tienen las actualizaciones en sus nóminas, en esas tarifas, porque pues llevamos ya 3 años prácticamente que Sí, no se han actualizado. Y si hay por ahí estas situaciones todavía, pues me habla de que son 4 o 5 años inclusive que no han actualizado, muchachos. Ahí sí, híjole, pues no nada más estamos hablando de 1 año o 2, ya estamos hablando de 3 o 4. no, yo le comento esto porque a mí me sucedió, digo, y tuve que Wow. revisar esas tablas y sí, pues estaban muy, muy Oh, atrasadas. excelente. No, Víctor, Ujú. perfecto. Pues qué buena aportación has hecho. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahí, compañera, pues mira, tienes un buen referente ahí con el comentario del compañero Víctor. Es muy buena sugerencia. ¿Vale? Entonces, a revisar esa parte. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco. Sí, gracias por nada. Gracias. Maestro, ¿puedo comentar algo? Por favor, Rosa, adelante. Te Mire, escuchamos. yo ahí también le sugeriría a la contadora Claudia que una vez que haga esa revisión, revise sus pagos provisionales, porque hace ratito usted mencionó que la autoridad está revisando qué presentamos en pagos provisionales de retención de salarios y ahora cuando vuelva a ver esa cancelación y que ya los hizo de manera correcta, entonces por ahí va a tener que hacer una complementaria de esos pagos para que se le refleje pues pago de lo indebido, o independientemente que lo recupere o no lo recupere, para que no le vayan a mandar ese comunicado. Es correcto, sí, Rosa, es correcto. Fíjate, acaba de comentar algo importante la compañera Rosa, ¿eh? Es decir, el hecho de que tú revises que todos estos cálculos sean correctos, no nada más incide en tu timbrado de nómina, incide también, como bien lo dice Rosa,
en las declaraciones que hasta el momento has presentado. Y vas a tener que presentar, si es que detectas ese error que comentaba el compañero Víctor, vas a tener que presentar esas complementarias, así como lo referencia Rosa. Muy bien, Rosa, perfecto, muchas gracias por ese comentario, excelente. Al Fíjense, contrario, muchachos, pues es justamente esto lo que hace enriquecedor este tipo de cursos. Entonces, cuiden mucho cómo están realizando esos cálculos de nómina. Es una parte neurálgica y estratégica en sus negocios. Permítanme seguir avanzando, muchachos, y ahorita retomo los comentarios en el chat, ¿vale? Dentro de esta parte de ingresos grabados y exentos, el tema de aguinaldo, muchachos, recuerden, desde el año pasado, 2024, empezamos a tener ya, aún con salario mínimo, una pequeña diferencia en un gravamen de impuestos sobre la renta. Oye, Conta, pero pues ¿qué no me dijiste que salario mínimo no se le retiene y ni le descuenta nada? Sí, pero acuérdate que también te dije, la regla general nunca está por encima de la regla particular. ¿Y cuál es la regla particular? Justamente esta, la de aguinaldo. Aguinaldo es una regla particular donde solamente está exento hasta por el importe de 30 veces el valor de la UMA. Si tú quieres hacer rapidísimo aquí el cálculo para 2025, para que te vayas dando una idea de cómo va a quedar el importe grabado, fíjate bien, 278.80 por 15, que son los días de aguinaldo, 4,182, menos el importe exento, 3,394.20, 787.80 pesos son lo que para aguinaldo 2025 tendrías que estar considerando como base para cálculo de impuesto sobre la renta. ¿Vale? Ausados ahí también con esa parte, porque este efecto apenas se dio en 2024. Hasta 2023 los aguinaldos de salario mínimo todavía estaban exentos por este umbral. 2024, salario mínimo aumenta por supuesto la percepción de aguinaldo, pero nunca se mueve o se actualiza el importe exento. Entonces, aguas con eso, ¿vale? Entramos al último tema de este curso, muchachos, finiquito y liquidación. Aquí tenemos que considerar particularmente la definición de en qué momento estamos ante un finiquito y tenemos que identificar en qué momentos vamos a terminar una relación laboral. En este orden de ideas, tenemos que conocer la diferencia entre terminación, rescisión o suspensión de la relación laboral. Son tres términos totalmente distintos. Terminación. Artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo regula cuándo se va a dar una terminación. En este caso, por poner un ejemplo, cuando ambas partes así lo convengan. ¿De acuerdo? En este caso, pues estamos hablando de una renuncia voluntaria. Rescisión. La rescisión de contrato se puede dar por una causa justificada para el patrón o una causa justificada para el trabajador sin responsabilidad para uno u otro respectivamente. ¿Será una causa justificada para el patrón y sin responsabilidad para el mismo si se encuentra ese trabajador entre algún supuesto del artículo 47, que era lo que veíamos el día de ayer? Para el caso de que sea una causa imputable al patrón sin responsabilidad para el trabajador, entonces estás en el artículo 51 de Ley Federal de Trabajo. La suspensión de la relación laboral la define el artículo 42 del mismo ordenamiento. Ahora bien, solamente en los casos de terminación y de rescisión de contrato, solamente en esos dos, se va a dar el finiquito. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a integrar el finiquito? Va a integrar los salarios devengados y no pagados a la fecha en que se dé por concluida esa relación laboral, la parte proporcional de aguinaldo, de vacaciones con su respectiva prima vacacional y la prima de antigüedad, y solamente en algunos casos, ¿sale? ¿Cómo en cuáles? Uno de ellos es si hay una renuncia voluntaria de un trabajador que por lo menos tenga 15 años de antigüedad con el patrón, entonces se le paga su prima de antigüedad aún existiendo renuncia voluntaria. Pero si el trabajador en cuestión no ha cumplido 15 años por lo menos de servicio, entonces
no procede el pago de prima de antigüedad. ¿Ok? Abusados con eso también. Oye, ¿y si caché robando a mi trabajador? Pues tendrás una causal de rescisión de contrato por falta de probidad o honradez, de acuerdo al artículo 47 de Ley Federal de Trabajo. Y en ese supuesto, en el finiquito, pregunta, ¿le tengo que pagar su prima de antigüedad? Respuesta, sí. Artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo te dice que existiendo o no causa justificada para la terminación de la relación laboral, se debe de pagar la prima de antigüedad. Oye, conta, pero es injusto. Toda vez que me está robando, ¿le voy a pagar su prima de antigüedad? Pues sí, si lo vemos fríamente, en teoría tendría, pues sí, un tinte muy injusto el pago de ese concepto. Pero ¿qué crees? Es legal. Y en México, lamentablemente, se imparte legalidad y no justicia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la prima de antigüedad, vuelvo a repetir, procede solamente en algunos casos. Oye, ¿y qué diferencia hay con la liquidación? Ah, bueno, la liquidación, a diferencia del finiquito, es un concepto que se da como parte de un pago indemnizatorio. ¿En qué supuestos? En el supuesto en el que tú debas, patrón, de resarcir un daño a tu trabajador. ¿Y cuándo debo de estar ante este supuesto? Cuando lo despidas injustificadamente o quizás hayas tenido aparentemente una justificación, pero cuando se dirimió en tribunales esta situación, el patrón no tuvo la capacidad de demostrar documentalmente a plenitud ese despido justificado. Y quizás el tribunal falló que ese despido fue eso, injustificado, activando con ello el pago de una indemnización. Cuando ya estás en ese supuesto, resulta que por regla de carácter general lo que persigue el pago indemnizatorio es restaurar al trabajador a su puesto de trabajo y le debes de pagar los 3 meses por lo menos de cajón de salario. Eso es lo que le debes de pagar como base, como punto principal. Más los conceptos dependiendo del tipo de contrato que hayas firmado con él. Fíjate bien, ¿te acuerdas que al principio de este curso, en la sesión del día de ayer, iniciamos con la importancia de definir puntualmente el tipo de contrato que ibas a firmar con tu colaborador? Oye, ¿y por qué fue esto? Bueno, porque dependiendo del tipo de contrato, si es que llegara a activarse este concepto de liquidación, sorpresa, le tienes que pagar conceptos adicionales en función al tipo de contrato que hayas firmado con él. Y por ponerte un ejemplo, contratos por tiempo indeterminado, cuando llega el supuesto de una indemnización, adicional a los 3 meses de salario, le debes de pagar 20 días por cada año de servicio, si es que no decides reinstalar al trabajador a su puesto de trabajo. Y solamente hay algunos casos en los cuales se puede optar por indemnizar al trabajador y no reinstalarlo. ¿En cuáles? Artículo 49, Ley Federal de Trabajo, dice, en los casos en los que los trabajadores tengan una antigüedad menor a un año. 2, cuando se compruebe que es imposible sostener la relación laboral patrón versus trabajador, es decir, ya no se pueden ver ni en pintura. 3, en los casos de trabajadores de confianza. ¿Quiénes son ellos? Los que desarrollan un puesto de administración o directivo. Oye, ¿quiere decir que los demás son de desconfianza? No, los demás son trabajadores que no tienen la etiqueta de confianza. ¿Por qué? Porque no desempeñan puestos directivos. Háblese de un gerente, háblese de un supervisor, háblese de esos puestos que van directamente al área directiva. ¿De acuerdo? Son de confianza. En el trabajo del hogar y cuando se trata de trabajadores eventuales. En este orden de ideas, debes de considerar, patrón, la premisa de que cuando se dé este supuesto, tienes el tiempo contado para dar parte al tribunal laboral, porque entre más tiempo dejes pasar, los días que transcurran entre que se da el despido injustificado y das aviso al tribunal, esos días te va a hacer la autoridad laboral que los pagues como parte integral de ese periodo de antigüedad, ¿sale? Se suman. Por eso es importante.
Si estás ante este supuesto, ya sea finiquito o liquidación, el día de mañana, máximo 48 horas después, ya estás presentando ese aviso directamente en el tribunal laboral que te corresponda, de acuerdo al domicilio donde tengas tu centro de trabajo. Y lo que te decía, la prima de antigüedad, pues funciona de la siguiente manera. Se paga cuando el patrón sea quien dé por rescindida o terminada la relación laboral, sin importar si existe o no motivo de separación. 2. Cuando el trabajador sea quien rescinda, de acuerdo al artículo 51, Ley Federal de Trabajo, su relación laboral. 3. En causas de muerte del trabajador, independientemente de su antigüedad. Y 4. Cuando existe una renuncia voluntaria, lo que te decía, siempre y cuando el trabajador cumpla por lo menos 15 años de servicio. Si no cumple 15 años de servicio y hay renuncia voluntaria, entonces no se paga prima de antigüedad. En este orden de ideas, hay límites para el pago de esa prima. El límite primero es que el salario base para calcular este pago no debe de exceder de 2 salarios mínimos. Y también se debe de considerar el hecho de lo estipulado en el artículo 485 y 486 para poder determinar dicho salario. ¿Ok? Con esto, vámonos al caso práctico. Vamos a ver cómo quedaría el finiquito de un trabajador que percibe o percibía prestaciones mínimas de ley y tuvo una renuncia voluntaria. Y luego ese mismo trabajador también causa baja, se va, pero ahora por un motivo de rescisión de contrato por causa justificada. Fíjate, lo que va a cambiar es la causal y dependiendo de la causal cambiará el cálculo de ese finiquito. Vámonos con la renuncia voluntaria. ¿Cómo quedaría el cálculo? Si hablamos de una renuncia voluntaria, pues solamente le vas a tener que pagar lo que haya trabajado en la semana, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Nada más. ¿Sale? Su finiquito, de acuerdo a lo que gana este trabajador, que son 9,500, quedaría en 8,508.79 pesos. Vuelvo a repetir, renuncia voluntaria. Oye, ¿procede prima de antigüedad? No. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la fecha de ingreso, que es en 2023, en relación a la fecha en que se va, que es 2024, ni siquiera alcanza a cumplir 15 años de antigüedad. Entonces, no aplica prima de antigüedad. Pero cuando vamos al segundo caso, en el segundo caso se da una rescisión de contrato. ¿Y qué crees? Aquí sí se da una prima de antigüedad. ¿Por qué? Ya decíamos, artículo 162 dice que cuando se dé por terminada la relación de trabajo, sea que exista justificación o no, se va a pagar esa prima de antigüedad. Y si antes, por una renuncia, se iba a llevar 8,508 pesos, ahora con una rescisión de contrato se lleva 12,371 pesos con 26 centavos. Moraleja, ¿te acuerdas de lo que te comenté hace un momento de que cachaste al trabajador que te estaba robando y lo despides por una causa justificada? Bueno, imagínate que ese trabajador, con ese escenario que te puse, se va a llevar estos 12,371. Y decíamos, oye, pues es injusto, ¿no? Toda vez que me está robando, fíjate, se va a llevar 12,371. Pero aquí viene la parte habilidosa que tú tengas de negociar. A todas luces, estamos ciertos que por un robo o al cacharte que me estás robando, yo puedo, además de proceder en materia laboral, puedo proceder también en materia penal, levantando una denuncia. Ok, si yo no quiero pagarle estos 12,371 a ese trabajador, pues entremos a la negociación. Trabajador, preséntame tu renuncia voluntaria, te pago solamente los 8,508, te dejo de pagar tu prima de antigüedad, pero preséntame tu renuncia voluntaria. Y yo me reservo el derecho de denunciarte en materia penal. ¿Vale? ¿Qué estarías haciendo ahí? Negociando para que no le pagues esa prima de antigüedad y quedarte solamente con el finiquito. Vuelvo a repetir, utilízalo como as bajo la manga en estos casos solamente. Porque si tienes una causal justificada, y en este caso falta de probidad o honradez, pues mira, en la negociación
estás ahorrándote 3,862 pesos. ¿Sale? Tómenlo como un as bajo la manga, muchachos. Vuelvo a repetir, toda vez que en México no se parte injusticia, se imparte legalidad. ¿Vale? No se imparte justicia, se imparte legalidad. Siguiente punto, vamos con la parte que tiene que ver con el cálculo de una indemnización. ¿Qué tienes que considerar aquí? Tienes que considerar aquí el hecho del tipo de contrato que vas o que has firmado con tu colaborador y tendrás que considerar las prestaciones mínimas de ley y el salario mensual que vas a pagarle o que va a percibir este colaborador. En este orden de ideas, dado que hay un despido injustificado, entonces procederíamos a calcular esta liquidación. Los conceptos que te acabo de enunciar de aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad y sueldo de la semana, lo que haya devengado, queda exactamente igual y se calcula sobre el salario diario. Oye, Conta, ¿y por qué es necesario ahora considerar el salario base de cotización? Ah, porque resulta que cuando estamos hablando de liquidación, los conceptos de 20 días por año y 3 meses de salario, dice el artículo 89 y 84 de Ley Federal de Trabajo, que se van a calcular sobre el salario diario integrado. Y entonces tú vas a considerar aquí justamente este salario diario integrado, más los salarios caídos. Oye, ¿y de dónde nacen estos salarios caídos? ¿Te acuerdas hace un momento que te dije que no tendrías que dejar pasar tanto tiempo entre el despido y la fecha en que vas a dar parte a la autoridad laboral en el tribunal o en junta de conciliación? Bueno, este caso práctico demuestra que transcurrieron 10 días entre que se dio el aviso a tribunal laboral y el despido injustificado. Y esos 10 días la autoridad lo toma como esos salarios caídos. Si hubiese pasado más tiempo, entonces se le consideran ese tiempo que haya transcurrido. Por eso es que debes de tomar acción cuando suceda esto de inmediato. ¿Ok? ¿En cuánto quedó esta indemnización con estos datos, muchachos? Quedó en 101,471 pesos con 53 centavos. Si tú notas los conceptos de indemnización, que son los 20 días por año y 3 meses de salario, es justamente lo que hace abultado el pago de esta liquidación. ¿De acuerdo? Ahora bien, en materia de impuestos sobre la renta, hay una mecánica especial porque sí, obvio, Lolita no se va a ir con las manos vacías. El SAT, todo lo que sepa, huele y se parezca a un ingreso, va a querer su parte del pastel. Y cuando estamos hablando de ingresos por indemnización o separación, pues sí, es obvio, al SAT le va a gustar que le des parte de ese pastel que te vas a llevar. Pero hay una dinámica. Figúrate que el SAT no te mide con la misma vara, como lo vimos hace un momento, en el cálculo de impuestos sobre la renta. No. Entiende que cuando se dan este pago por indemnizaciones, son, volvemos a repetir, en aras de resarcir un error que cometió ese patrón para contigo, un perjuicio que te hizo en materia laboral. En ese orden de ideas, aunque no te va a ir dejar vivo al 100%, sí te va a cobrar, aunque sea una parte de todo el pastel que te vas a llevar. Y la mecánica es la siguiente. Al total del ingreso, le vas a restar una exención que resulta de multiplicar el valor de 90 veces la UMA diaria por cada año de servicios. Y toda la fracción en meses mayor a 6 de antigüedad se considera un año completo. La diferencia es tu ingreso grabado, a la cual solamente le vas a aplicar a esa diferencia un porcentaje de impuestos sobre la renta. Y ese porcentaje resulta de dividir el ISR mensual ordinario entre el último sueldo mensual ordinario multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Yo lo sé, probablemente ahorita estés detrás de tu equipo diciendo, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula eso? No te preocupes, te muestro el siguiente caso práctico.
Un trabajador que tiene una antigüedad de 3 años, 5 meses, se va el 31 de marzo 2025 con una indemnización de 50,700 pesos. Percibió hasta su último sueldo mensual ordinario 9,500 pesos. ¿Cómo quedaría la retención de impuestos sobre la renta de esos 50,700 pesos? Vamos a calcularlo. Primer punto, determinamos su monto exento. Resultado, decía yo, 90 veces el valor de la UMA diaria, que son 113.14 por 90, te dan estos 10,182.60 pesos. Multiplicado por los años laborados. ¿Por qué por 3? Acuérdate que la fracción en meses mayor a 6 se considera año completo. Dado que la fracción en meses de este caso fueron 5, pues nada más nos quedamos con 3. Si hubieran sido 3 años, 7 meses, entonces lo que tendrías que multiplicar aquí sería por 4, ¿de acuerdo? Pero en este caso son 3 años, 5 meses, nos quedamos con 3. Esto por 3 da 30,547. Ese es el importe exento, es decir, lo que no va a pagar impuestos sobre la renta de estos 50,700 pesos. Solamente la diferencia, que son 20,152. De esto, vamos a determinar el porcentaje que se le tiene que aplicar. Decíamos, dividimos el ISR mensual ordinario y tenemos que aplicar, aquí sí, la tarifa tal cual te la mostré hace un momento, en el límite inferior, el porcentaje, la cuota fija, todo eso lo vas a aplicar aquí, ¿sale? A nivel mensual. Ya que lo tienes, divides entre el último sueldo mensual ordinario. ¿Cuánto? Pues los 9,500. El factor que determines se expresará en porcentaje, en este caso 2.55%. Esto es el porcentaje que le vas a multiplicar o que le vas a aplicar al ingreso grabado por indemnización, es decir, no los 50,000, solamente 20,152. Esto te dará como resultado el impuesto sobre la renta por retener por ese concepto de indemnización. Si tú te das cuenta, prácticamente es nada. ¿Te acuerdas cuántos iba a llevar este caso práctico? 50,000 pesos. De esos 50,000 pesos, solamente va a pagar impuestos sobre la renta por 513.88 pesos y nada más. ¿A poco no está padrísima esta mecánica? Si tú te das cuenta, y vuelvo a reiterar el comentario, la autoridad no te está midiendo con la misma vara, ¿de acuerdo? Porque entiende que estos conceptos por indemnización provienen de una situación donde se perjudicó al trabajador. Y pues no es la idea que Hacienda te perjudique todavía más, no. Aunque sí no te va a dejar vivo, sí te va a retener al menos una pequeña parte del total que te vas a llevar. Con esto, muchachos, llegamos al final de este curso.